Bendiciones con todos. Tema 56. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, testimonio del apóstol Pablo. Utilizamos Hechos capítulo 22, que vamos a ir leyendo a medida que vamos explicando. Al final del capítulo 21 de Hechos, vimos que Pablo estaba siendo linchado por acusaciones falsas. La multitud no se detuvo a preguntar si era cierto lo que decían los enemigos de Pablo, sino solo se dejaron ir en su contra. Los soldados romanos llegaron a tiempo para salvarle la vida. Allí Pablo pudo comenzar a explicar quién era y qué estaba pasando. Mire lo que dice Hechos capítulo 21, versículos 37 y 38. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto a los 4,000 sirios? Dado el escándalo que se formó alrededor de Pablo, los romanos creyeron que se trataba de un egipcio que había causado conflicto anteriormente. Según la historia, en ese tiempo un egipcio llegó a Jerusalén diciendo que era profeta. Él dijo que si lo acompañaban al Monte de los Olivos, verían cómo los muros de Jerusalén caían ante sus palabras. Muchas personas lo acompañaron, pero cuando la guardia romana se enteró del gran movimiento de gente, fueron a dispersar a la multitud porque querían evitar problemas. La multitud se resistió ante esto. Los romanos comenzaron a matar a unos mientras que se dejaron llevar presos a otros. Sin embargo, el egipcio logró escapar y ya no se supo más de él. Pablo explicó que él no era ese egipcio revoltoso. Aclaró que él era judío y hablaba griego porque había vivido en Tarso. Mira lo que dice Hechos 21:39. Entonces Pablo dijo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Pablo estaba a salvo con los romanos, pero él quería que se le diera la oportunidad de aclarar las cosas con el pueblo de Jerusalén. Hechos 21:40 dice: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. De entrada, Pablo no solo se identificó, sino que aclaró que él conocía la ley de Dios, pues la estudió con Gamaliel, a quien todos respetaban y admiraban. Y aclaró que no solo conocía la ley, sino que la cumplía. Luego explicó que él era un judío tan celoso que él mismo persiguió a los judíos que creían en Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 22, versículos 4 y 5. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Luego les explicó por qué él cambió de opinión con respecto a Jesús y a sus seguidores. Esta fue una excelente oportunidad para dar su testimonio en público en Jerusalén.
Mire lo que dice Hechos capítulo 22, versículo del 6 al 11. Pero aconteció que, yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que debes, todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Qué les parece? Luego Pablo les narró lo que sucedió después del encuentro, estando en Damasco. Miren lo que dice Hechos capítulo 22, versículos 12 al 16. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de todo lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo les dio su testimonio de cómo llegó a convencerse de que Jesús era el Mesías. No fue por algo que oyó, sino por lo que vivió. Desde ese momento su vida cambió y el Señor lo llamó para dar testimonio de él, pero no todos lo han recibido bien. Miren lo que dice Hechos capítulo 22, versículos del 17 al 20. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la gente de la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Hasta este punto, la multitud estaba absorta, escuchando el testimonio de Pablo, pero cuando mencionó su llamado a los gentiles, la multitud reaccionó. Miren lo que dice Hechos capítulo 22, versículos del 21 al 22. Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. El tema de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios ha sido un tema difícil de procesar para los judíos. Les cuesta verlo y aceptarlo. Sin embargo, no debería ser tan difícil de aceptar, ya que no era algo nuevo que Dios dispuso en el Nuevo Testamento. Es parte del plan de Dios desde el principio. Cuando el Señor llamó a los patriarcas para formar la nación de Israel, Él contempló la eventual invitación a todas las naciones de la tierra. Mire, escuche lo que dice Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham: Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El Señor confirmó esta promesa a Isaac, a Jacob y a todos los hijos de Israel. Esas citas bíblicas las puede leer en casa. Dice Génesis capítulo 22, versículo 18,
Génesis capítulo 26, versículo 4, Génesis capítulo 28, versículo 14. Dios primero iba a formar un pueblo, Israel, a través del cual vendría la simiente, Cristo, para traer salvación espiritual. Luego habría esta bendición a todas las naciones del mundo. Este es el proceso que vemos suceder en Hechos. Pablo les explica claramente en sus cartas a los Gálatas. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9. Por consiguiente, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Los judíos que creyeron en Jesús lo llegaron a entender, aunque les costó al principio. Pero los que rechazaron a Jesús también rechazaron la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, porque la entrada era por fe y no por obras. ¿Qué les parece? Volviendo a Hechos, cuando Pablo tocó el tema a los gentiles, los judíos reaccionaron. Mira lo que dice Hechos capítulo 22, versículos 23 y 24. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. A los romanos no les gustaban los alborotos y castigaban a cualquiera que los provocaba. Por eso se dispusieron a azotar a Pablo. Pero en esta ocasión Pablo se identificó como ciudadano romano, lo cual cambiaba la forma del castigo. Miren lo que dice Hechos capítulo 22, versículos 25 al 29. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún al tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. El tribuno romano no sabía qué hacer con Pablo. Por un lado, él sabía que los ciudadanos romanos tenían derechos especiales en todas las provincias que ocupaba el Imperio Romano. Teniendo Pablo ciudadanía romana, le debían dar un trato preferencial. Por otro lado, tenía a una gran multitud de judíos que estaban esperando ver que castigaran a Pablo, a quien consideraban un traidor. Este caso era un asunto que mezclaba la política con la religión. Pero el tribuno sabía que poco o nada de los asuntos judíos. Para resolver este problema, el tribuno decidió llamar a los líderes religiosos de entre los judíos. Miren lo que dice Hechos 22:30. Al día siguiente, queriendo saber de cierta causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacándolos a Pablo, le presentó ante ellos. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? El apóstol Pablo apresado, acusado injustamente, confiesa que es ciudadano romano y le detienen de maltratarlo. Pero Dios ya le había dicho a Pablo cuánto era necesario sufrir. Acuérdense que él, antes de convertirse, hizo maldades, consintió la muerte y apresó a muchos cristianos. Entonces, le tocaba su tiempo ya, ¿sí? La obra que él había hecho era maravillosa. Cantidad de personas se habían convertido, cantidad de iglesias se habían plantados, cantidad de líderes. Pero no termina aquí. Pablo sigue predicando. Es llevado preso de un lado para otro hasta que apela a César, pero él sigue predicando la palabra de Dios. Él no para de predicar para que más personas sean salvas.
Ese es un testimonio maravilloso para nuestras vidas. Si tal vez es su caso que no ha aceptado a Cristo, mire, aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Es el paso para llegar a Cristo, donde usted confiesa sus pecados, donde usted pide que le redima, que Él limpie, donde usted busca ser un hijo de Dios para que mañana Él lo pueda usar también, porque el trabajo que hay que hacer en la tarea de hacer discípulos es muy amplio. Así que la oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? No es solo repetir la oración, es hacerla con todo el corazón y de allí comenzar a leer la palabra, comenzar a estudiar la palabra, comenzar a aplicar la palabra de Dios. Una vez aplicada, comenzar a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Pedir la unción del Espíritu Santo para que esto se haga una realidad, para que haya cambios en la vida, para que haya denuedo para predicar la palabra de Dios. Cantar alabanza en agradecimiento a Dios por la salvación concedida. Venir a la iglesia para seguir aprendiendo las variedades de temas que se predican sobre estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que cada día aprendemos. Aprendemos hombres como Pablo, valientes, que te buscaron de todo corazón, mi Dios, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las cárceles, eso no era impedimento para predicar tu palabra, Señor. Que este testimonio podamos verlo cada uno de nosotros y que de ahora en adelante nada nos impida predicar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda ser predicada, enseñada, porque el mundo necesita saber que hay un Salvador, porque el mundo necesita saber que hay vida eterna, pero que también hay castigo eterno. Entonces, Espíritu Santo, ayúdanos en esta labor. Derrámate en los pastores, en los líderes, en las iglesias, en toda aquella persona que honra tu palabra para que la prediquen con denuedo. Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Convence de pecado y justicia para que las personas acepten esta palabra y esta palabra traiga cosecha abundante y esta palabra traiga un avivamiento, ¿sí? Para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y sigamos reenviando a otros. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.